La fuente, la fuente primera y principal, evidentemente, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Esa es como el gran aporte donde nosotros podemos conocer al apóstol y sobre todo lo que él tiene para transmitirnos y demás. Entonces creo que de esa perspectiva, esa va a ser siempre la gran fuente, ¿no? Y después, un libro que a mí me parece espectacular, que ya lo deben conocer, que es este libro, ¿tá? En la escuela del apóstol Pablo. Eh, este libro salió en el año 2009 con el año Paulino, una selección de textos de nuestro padre fundador acerca del apóstol. Estas colecciones de textos del padre Kentrick a mí me parecen como de lo mejor que hay del padre Kentrick, porque alguien ya las leyó, ya las procesó, las ordenó, nos las hizo fáciles con introducciones y hace muy llevadero leer al padre Kentenich, que muchas veces se puede transformar en algo más pesadito. Así que este lo recontra recomiendo a quien quiera conocer San Pablo desde la perspectiva de nuestro padre. Este es el gran libro. Y el otro que también tomé como base, y por eso ahí hice el modelo de hombre nuevo según Benedicto XVI y de José Kendrick, este otro librito que a mí me parece fascinante, que son las catequesis de Benedicto XVI, que sacó en el año Paulino. Eh, Sabemos que Benedicto fue el gran teólogo de los últimos, no sé si 50 años de la vida de nuestra iglesia, pero le pegó en el poste, el gran teólogo detrás de muchos documentos de Juan Pablo II, el gran teólogo que en ese sentido también hizo vincular a la iglesia con distintos credos, con distintas realidades, y por eso las catequesis que él hacen los papas siempre los miércoles en Roma, ¿tá? Esta colección de textos que se llama Caminando, guiando por el apóstol Pablo, creo que también son una gran fuente para conocer mucho al apóstol, ¿no? Entonces, basando un poquito en estos dos grandes hombres que nos hablan de este hombre más grande todavía, y yo le cambié el título, habíamos hablado de la escuela Apóstol Pablo, pero pues me entusiasmé con este título, Apóstol de las Naciones, y desde esa perspectiva ir presentándolo, ¿tá? Vamos a ir por partes. ¿Ah? Primero el perfil de San Pablo, para poder entender qué es San Pablo, qué es lo que San Pablo hizo, por qué es un testimonio, por qué sigue siendo tan fundamental, no solamente en la vida de la iglesia naciente de la primera comunidad cristiana, sino hasta el día de hoy. Tenemos que conocer al apóstol, ¿no? Y por eso me parecía importante primero un par de palabritas sobre el ambiente religioso y cultural de Saulo de Tarso, antes de adentrarnos en San Pablo. Saulo fue un hombre con mucha presencia, ¿no? Con un fuerte temperamento. eh, un hombre, Benedicto lo llamaba el hombre de las tres culturas, ¿tá? Y con todo lo que eso significa. Y por eso San Pablo fue tan central en el tiempo, en los primeros tiempos, porque se vinculó con las tres culturas que primaban en esa época. Tipo de temperamento fuerte, ¿tá? De un gran celo extremo por la Torá. San Pablo era el exponente de los fariseos, digamos, ¿no? O sea, los fariseos eran como la secta que vivían la Torá judía, la ley judía de manera como muy extrema. Y sabemos que a lo largo del Evangelio, ¿no? Jesús criticó un montón a los fariseos por miles de razones, especialmente porque se quedaban pegados a las formas y no podían ir un poquito más allá, ¿no? Y tenemos un montón de pasajes que todos conocemos, que es que Jesús critica frontalmente a los fariseos. San Pablo pertenecía, ¿no? A esta secta. Un tipo muy culto. Gamaliel era un gran maestro judío y lo formó a San Pablo muy fuertemente y por eso
San Pablo tenía un gran conocimiento de la Torá y de la ley judía, ¿tá? Y por eso podía perseguir a los cristianos y criticarlos o atacarlos tan fuerte desde la ley, porque no solamente tenía ese temperamento fuerte, sino un gran conocimiento de la ley. Junto con su raíz judía, San Pablo, al ser un tipo muy culto, ¿no? Se formó muy fuertemente en la cultura griega, que fue la cultura que se iba imponiendo, ¿no? Acordémonos que los judíos en realidad eran una porción muy chiquita, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura griega, la cultura helenista, era la que iba como desarrollándose fuertemente. Les pido que silencien eso, sus micrófonos, ¿no? Y en ese sentido, el griego era el gran idioma que dominaba la forma de pensar griega, y en ese sentido, San Pablo, un gran estudioso, lo colocaba para la cultura de su época como judío en un hombre que podía pararse a hablar adelante de cualquiera, ¿no? Y por eso San Pablo era, en ese Areópago, que era el lugar donde se hablaban los grandes discursos, San Pablo, San Pablo no, Saulo de Tarso, iba ahí, ¿no? Y pegaba sus grandes discursos. Entonces, en esa pasión que él tenía y en esa fuerte formación que tenía, Saulo era un hombre que podía entrar en diálogo con personas de diferentes culturas y de verdad te convencía. Entonces, para los fariseos era un hombre muy particular porque se podía mezclar con justamente todo ese pueblo. Y al mismo tiempo tenía ese estatus de ciudadano romano, por tradición familiar, por donde él había nacido, por descendencia, con lo cual también eso lo colocaba en un diálogo muy fuerte con los romanos, ¿tá? Y por eso al final de su vida, eh, él apeló y terminó muriendo en Roma, ¿no? Apeló a su derecho como ciudadano romano, llevando el mensaje de Jesús, y que fue su sentido de apelación, llevando el mensaje de Jesús al corazón del imperio, ¿no? Y como con esa fuerte conciencia de misión, de que si el mensaje llega al corazón del imperio y ahí ponemos la semilla, desde ahí va a brotar, ¿no? Y de hecho así lo fue. Ni hablar después de todo lo que hizo Constantino y su madre Elena, ¿no? Pero esa perspectiva, Pablo se va hasta el corazón, ¿no? Y después también Pedro y demás, pero esa perspectiva, eh, Pablo nos mezcla las tres culturas. Por eso fue un hombre tan fuertemente en sus dos dimensiones, ¿no? Como Saulo de Tarso y después como San Pablo. ¿Mm? Muy en diálogo con toda la cultura de su época. Si nosotros pensamos que los apóstoles venían de pueblitos chiquititos por ahí, que no los conocía nadie, y de repente llegó el titán este. Y por eso después Pablo también viajó tanto, fue para todos lados, porque era un tipo que tenía mucho más calle, por decirlo de alguna manera, en términos actuales, que todo el resto de los apóstoles, ¿no? De esa perspectiva, un hombre muy, muy, muy enraizado con su cultura, que creo que ya a nosotros nos va poniendo una dimensión, ¿no? Cuánto nosotros en nuestro testimonio, en nuestra evangelización, de verdad dialogamos o estamos insertos en la cultura. Muchas veces nos colocamos como fuera de esa, ¿no? Nosotros estamos bien, el otro está malo, nosotros esto, los otros... Yo en Tatá he pasado grandes periodos históricos donde se creyó el centro del universo, y muchas frases del padre Kentic mal entendidas: somos el corazón de la iglesia es Jesucristo y la matan, en una patada yo entré al corazón de la iglesia. Entonces, hay que entender bien lo que el padre Kentic está diciendo, ¿no? Porque él sí fue un hombre muy enraizado. Pero si nosotros no nos enraizamos de esa misma perspectiva, nos podemos llenar la boca de un montón de frases que en definitiva convencemos a los dos, tres gatos locos que ya están convencidos y somos siempre los mismos, ¿no? ¿Por qué San Pablo pudo? Y si ustedes quieren como federación
crecer, cuánto están enraizadas en la cultura para que su propio testimonio atraiga a otras mujeres, ¿no? De esa perspectiva creo que San Pablo nos da una gran clase. Evidentemente su camino a Damasco fue en la gran bisagra, su gran conversión. En los Hechos de los Apóstoles está recontra relatado, él después lo relata dos veces en sus cartas. Fue el impacto, ¿no? Del encuentro con Jesús. Y por eso para San Pablo fue tan fuerte que la fe no era una teoría y empezó entonces a confrontarse muy fuerte con su ser fariseo, ¿tá? Porque de golpe de seguir una ley, ujú, desde la doctrina, se encontró con alguien y hay un cambio paradigmático entre Saulo de Tarso y San Pablo, ¿tá? Porque se encontró con Jesús y esa fuerza fue lo que lo impactó a San Pablo para transformarlo fuertemente. Y por eso Benedicto subraya, ahí lo puse, ¿no? Que no fue una maduración intelectual, ¿tá? No es que San Pablo hizo un desarrollo intelectual y dijo, ah, no, la ley no va por acá, sino va para acá. Se encontró con Cristo resucitado y le quebró al medio, ¿tá? Lo partió al medio ese encuentro. Desde ahí nosotros gráficamente está la imagen de Pablo que se cae del caballo en todas las pinturas, ahí puse una. Los Hechos de los Apóstoles, en ningún lado relata que hay un caballo ni que nada, digamos, pero bueno, eh, queda lindo como imagen plástica, digamos, pero como en ese sentido, ¿no? El encuentro con Jesús y esa profunda experiencia de que puse ahí la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Saulo tuvo un encuentro tan fuerte que, como sabemos, lo deja ciego en realidad, más que físicamente, que también quedó ciego. Tuvo una oscuridad profunda, se le corrió todo lo que él creía, se le movió todo el piso, todo lo que era su seguridad, dejó de verla y dejó de percibirla. Por eso después, cuando recibe el bautismo, y acordémonos que el bautismo es el gran sacramento de la iluminación, Pablo recupera la vista, ¿no? El bautismo, la gracia de Dios que te ilumina, ¿no? Que te permite ver una verdad mucho más profunda y mucho más real. Por eso el camino de Damasco es el gran paradigma de la conversión. Sabemos que todos los grandes santos eh, tienen sus aspectos de conversión. eh, la conversión es una característica de la vida de la iglesia, la evangelización. Y por eso después el padre Kennedy hablaba tan fuertemente de la segunda conversión siguiendo el camino paulino, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros recibimos la fe en nuestras casas, entonces muchos de nosotros decimos, yo no me tuve que convertir a nada, porque no sé, me crié, nací en una familia católica, recibí el bautismo de changuito y fui para adelante, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el sacramento de la confirmación, por decir una manera, la decisión personal de asumir este camino, y al mismo tiempo necesitas esa segunda conversión donde vos realmente te apropias del seguimiento de Cristo de acuerdo a tu propia persona, a tu originalidad, y decís, esto yo lo sigo no porque alguien me educó así, sino porque yo creo en esto y sobre todo la experiencia que tuvo Pablo, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Esto es personal. La conversión de corazón es un encuentro personal. Y en ese sentido, Cristo avanza sobre San Pablo y lo traspasa tan fuertemente con esta profunda experiencia. Yo avanzo, dejamos las preguntas para el final. Si ustedes tienen preguntas, se las van anotando y me bombardean al final cuando abrimos. Yo voy a presentar como seis como pequeños bloques. ¿Está? Ese es como el perfil general para que entendamos de dónde viene Pablo y del camino de Saulo en su conversión a San Pablo. Evidentemente, si nosotros después tomamos la vida de San Pablo,
El segundo gran aspecto fuertemente es su profunda conciencia de misión. Más allá de uno lo percibe con los viajes paulinos. Si uno agarra una Biblia que traiga mapas y ve los mapas de los viajes de San Pablo, decís, miércoles, qué tipo. Y no se tomó un avión, ¿tá? Y no se fue. No, no, esto era caballito, caminando, un barco a lo sumo, una carreta y dando vueltas por el universo entero, ¿no? La profunda conciencia de misión de Pablo, he sido enviado. ¿M? Y de esa perspectiva lo puse ahí en esta foto con Pedro porque es como muy paradigmático, ¿no? Lo que significó San Pablo, que nosotros hablamos, los dos grandes pilares de la iglesia, Pedro y Pablo, eh, y Pablo no fue uno de los 12, llegó mucho después, digamos, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber sido ese encuentro con Cristo que él mismo, ¿no? Se habla de sí mismo en muchas de sus cartas, él mismo se da el título de apóstol, lo que estaba reservado solamente para los 12. Pablo habla de él mismo como apóstol de Jesucristo por mandato de él, directo. ¿M? Algo que a los 12 les costó un montonazo. ¿Tá? Recordemos la experiencia de los otros 12, que Pablo lo perseguía, Pablo había estado presente en el martirio de Esteban, Pablo, y de golpe el rayado este ahora viene a decir que es uno de los nuestros, y no solamente uno de los nuestros, sino que se pone a la misma altura de los 12. eh, Fue complejo todo ese vínculo, ¿no? Y por eso a Pablo la conciencia de misión fue lo que le permitió no bajar los brazos, ¿no? Sabemos, y cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, que Pablo se fue al desierto, que estuvo los famosos 3 años, donde evidentemente no tenemos nada relatado, pero de sus cartas se percibe ahí una gran formación por parte de Cristo de San Pablo en su gran misión, ¿no? Em, pero esa perspectiva, adentrarse en el grupo de los 12, adentrarse a formar las comunidades cristianas, ¿tá? Todos los que eran antes como sus compañeros ahora se sienten traicionados por Pablo. Y es muy loco cuando él relata pasajes que vos decís en cartas, ¿no? Sufrí 3 naufragios, me encarcelaron 15 veces, me latigaron 14, me pasó esto, y vos decís, wow, ¿no? Qué profunda conciencia de misión. ¿M? Y en esa fuerte, como habla de él, he sido enviado. ¿M? San Pablo en esa conciencia fuerte de misión tiene clarísimo que es Cristo y no es Él. Y Él es enviado de Jesús. ¿Tá? Podemos hacer un paralelo muy fuerte con nuestro Padre Fundador en su concepción fuerte de ser enviado de la Mater y en su vínculo profundo que Él tenía con María y como instrumento fuerte de la Mater, ¿no? Y por eso también hablamos tanto del padre Kendrick y de la profunda conciencia de misión y cómo en Schoenstatt eso se transformó en pedagogía, en apostolado y en tantas cosas, tanto así que hasta lo tenemos como una de las 3 gracias del santuario, del envío apostólico, ¿no? ¿Cuál fue esa misión para San Pablo que rompió todos los paradigmas? El anunciar el misterio de Cristo a los gentiles. Y ahí de nuevo, ¿no? Hay un fuerte cambio con respecto a la iglesia apostólica sostenida en Pedro. ¿M? Acordémonos que el mismo Jesús tuvo que hacer todo este proceso. ¿Tá? Cristo en el Evangelio al principio un montón de veces no realiza milagros o no hace cosas porque dice que Él vino para el pueblo escogido de Israel. Ahí en la medida que él mismo va experimentando, y esto por sobre todo está relatado en el Evangelio de San Lucas, que recordemos de paso que Lucas fue discípulo de Pablo, hizo los viajes con Pablo, ¿ah? Y por eso Lucas es quien escribe los Hechos de los Apóstoles. Eh, y de esa perspectiva, eh, Cristo mismo fue, ¿no? Y se abren los samaritanos y empieza toda la crítica al pueblo judío.
la perspectiva de cómo se va ampliando, ¿no? Cuando él experimenta que ese pueblo de Israel no lo recibe como él se imaginó. Y tan fuertemente que los apóstoles empezaron a testimoniar después de Pentecostés, pero faltaba un montón, ¿no? Y en ese sentido Jesús mismo se buscó a su gran apóstol para llevar su mensaje a todos lados, ¿no? Y por eso Pablo, ese gran apóstol recordemos, gentiles son los pueblos que no son judíos, ¿no? Y donde el gran hecho paradigmático es el Concilio de Jerusalén, ¿no? El primer concilio de la Iglesia en torno entre el 48 y el 50. Es el primer encuentro eclesial. Nosotros tenemos el último, fue el Concilio Vaticano II. Bueno, el primer concilio de la vida de la Iglesia fue el Concilio de Jerusalén, para definir cuestiones doctrinales de la primera iglesia primitiva, ¿no? Acordémonos que los apóstoles Pentecostés empiezan a anunciar y de repente se van encontrando con que hay ciertas cosas que hay que ir definiendo y es tarea de ellos definirlas porque Jesús ya no está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso se empieza a poner el Evangelio como escrito. Recordemos que el primer Evangelio es el de San Marcos, en torno también a estas épocas, ¿no? Y de esa perspectiva, en el primer concilio de Jerusalén, bueno, la gran discusión de si la gente de los pueblos se tenía que hacer judío para seguir a Jesús o no se tenía que hacer judío. ¿Mm? Y justamente Pablo dice, no, los gentiles cada uno llega con su propia experiencia y no tienen que pasar por la circuncisión, por todos los ritos y signos del pueblo judío para seguir a Cristo, ya que Cristo vino a anunciar algo nuevo, ¿no? Sabemos que después de todas estas reuniones y todo, Pedro, cabeza de la iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, termina tomando y dando como voz oficial de la iglesia la visión de San Pablo. Y entonces esa conciencia de misión que tiene Pablo adquiere una dimensión nueva, profunda en la vida de la iglesia y son los comienzos de lo que después vamos a llamar la universalidad de la iglesia, ¿no? Ya no hace falta hacerse judío, sino que, bueno, cada uno en su propio camino se va encontrando con Jesús y vamos formando esa profunda conciencia de misión, entonces lo lleva por todos lados. Y ahora nos vamos a meter en algunos aspectos que son importantísimos en la teología que Pablo nos regala de Jesús. Pablo va a ser el gran teólogo del Nuevo Testamento, no lo van a hacer ninguno de los apóstoles y por eso las cartas de Pablo tienen otro grado de profundidad en este sentido, ¿no? Incluso recordemos que algunas de las cartas de San Pablo incluso han sido escritas antes de que se escriba el Evangelio, son anteriores en cuanto a datación histórica. El primer gran tema de Jesús. Vamos a hacer un paréntesis. Escríbanse en una hojita a ver cuánto conocen a San Pablo. Acá les acabo de tirar la primera. ¿Cuáles son los tres, cuatro temas centrales del anuncio paulino de Jesús? Les acabo de tirar el de la membralidad, así que ahí les acaban de sacar 25% de la prueba la tienen aprobada. ¿Cuáles son los cuatro aspectos centrales de la teología o desde la concepción paulina del mensaje de Cristo? No para que me lo digan, sino para que se anoten. Yo voy siguiendo hablando y después ustedes van a ver si aprobaron o no aprobaron. Entonces, el misterio de la membralidad que tiene que ver con la eclesiología y con la unión ontológica con Jesús, ¿no? Con la iglesia y con Jesús como cabeza de la iglesia, lo que leemos y escuchamos en tantas cartas paulinas, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, San Pablo lo va a desarrollar, lo escuchamos en la lectura de Pentecostés incluso, ¿no? Diversos miembros, diversos carismas, una sola cabeza en el espíritu, ¿tá? Cristo cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros somos partes de ese cuerpo
con Cristo como cabeza, ¿no? Ese es el gran, lo que va a desarrollar San Pablo. Y por eso la unión orgánica con Jesús, ¿ah? Eh, el Padre Kennedy lo va a desarrollar un montón y en el hacia el Padre tiene un montón de oraciones que nos unen orgánicamente a Jesús. En Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo, nosotros somos sus miembros, Él la única cabeza. Hay un montón de oraciones del hacia el Padre. El Tal Koenig era un fanático de San Pablo y se sentía, de hecho, todos sabemos que en el tiempo del exilio, en la epístola Perlonga, todo, él hablaba de sí mismo un código con el nombre de Pablo, ¿no? Y ponía a la iglesia como Pedro y se ponía a él como Pablo. ¿M? Eh, esa unión con Cristo, ¿tá? Y ese es otro criterio para nosotros. Y por eso nosotros decimos en Schoenstatt que la Mater, y lo decía el Parquende, ¿no? Es el gran remolino para llegar al centro del misterio de Cristo. Y nuestra alianza de amor con María, si no nos lleva a una alianza de amor con Cristo, no estamos viviendo nuestra alianza de amor. Y por eso pues el Parquende va a hablar tanto de la biunidad entre Cristo y María, y lo tenemos en la cruz de la unidad y todo eso, ¿no? San Pablo habla de esa unión orgánica con Jesús, el cuerpo místico. ¿Tá? Es una participación real y ontológica. De verdad formamos un cuerpo con Cristo. Es una realidad ontológica. Recordemos que lo ontológico es lo que imprime un carácter, lo que cambia la esencia, ¿no? De nosotros. ¿Tá? Un bautizado, hay el bautismo que recibe una sola vez en la vida, hay un cambio interior en el bautizado tan fuerte que por eso nos bautizamos una sola vez, ¿no? Ese cambio ontológico nos lleva a una profunda unidad en Cristo. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. ¿Tá? Expresión fuertísima, ya no vivo yo como bautizado, es Cristo quien vive en mí. Eh, ¿Cuánto de eso es real en cada uno de nosotros, ¿no? Como pregunta profunda de vida espiritual, ¿cuánto podemos decir nosotros es Cristo quien vive en mí con todo lo que eso significa? ¿Tá? La expresión en Cristo para San Pablo y ese gran teólogo que nos la trajo. Eh, y por eso hasta hoy lo seguimos utilizando, la expresión en Cristo. El sacerdocio, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Es Cristo a través del sacerdote quien consagra el pan y el vino. Es Cristo a través del sacerdote quien perdona los pecados, ¿no? Eso es lo que significa la participación real de eso. Significa que en esa unidad sufrimos, morimos y resucitamos con Él y en Él. De ahí podemos decir nosotros que la resurrección de Cristo tiene que ver conmigo. ¿Tá? Y no fue un acontecimiento histórico que sucedió una sola vez y ya está, sino que tiene que ver con hombres y mujeres de toda la humanidad, de todos los tiempos. ¿Tá? Por eso Cristo murió en la cruz por mí. ¿Tá? No, por más que yo no existía físicamente en esa época, nadie de nosotros existía en esa época. ¿Ah? Pero podemos decir en unión desde la perspectiva paulina que de verdad Cristo murió en la cruz por mí, ¿tá? Porque como bautizado soy parte de este cuerpo místico. Y por eso, desde esa perspectiva, viene todo el desarrollo del hombre nuevo. El Targuinic tomó las expresiones hombre nuevo de San Pablo, están en sus cartas por todos lados, ¿tá? No fue un invento del padre Kentenich. San Pablo es el que habla fuertemente de la nueva criatura, ¿tá? Del hombre nuevo. Revistámonos de la armadura de la luz una y otra vez. Dejemos que las cosas de las tinieblas se vayan, ¿tá? Y que brote en nosotros el hombre nuevo en Cristo. En Jesús, lo viejo, chao, y viene lo nuevo. ¿Tá? Y por eso San Pablo es tan fuertemente, ya no vivo yo soy el hombre viejo, es Cristo quien vive en mí y brota el hombre nuevo, ¿tá? La nueva mujer. Para eso, para el apóstol es fuertísimo, Cristo en mí. Y por eso todos somos parte de ese cuerpo místico.
Por eso nosotros reconocemos la dignidad de todo ser humano, por eso la iglesia es la gran comunidad para todos, por más que muchas veces los cristianos a varias personas los hacemos sentir como si no fueran parte de este cuerpo de Cristo. Y creo que esas son las cosas que más después se nos van a pedir el paso de factura, ¿no? El himno de los filipenses, yo les puse acá un par de citas, un par de cartas. Las cartas de San Pablo son todas fascinantes, ¿no? Bueno, yo soy un fanático de San Pablo, pero acá traje algunos textos y algunas cosas que parecían que estaban buenísimas. El himno de los filipenses nos va a hablar, ¿no? De esa otra realidad de que para que el hombre nuevo nazca en mí, me tengo que despojar del hombre viejo. Y ese es el trabajo. Y por eso nosotros en Gentet hablamos tanto de la autoeducación, de desprendernos de las cosas, dejar cosas al lado para que pueda ir brotando. Es ese despojo que el mismo Cristo lo vivió, ¿ah? Que el mismo Jesús lo vivió fuertemente. El cual siendo, decía San Pablo, ¿no? El término kenosis, ¿tá? Acordémonos del gran manejo del griego de San Pablo, que significa el vaciamiento, el despojo. Esta carta del himno de los filipenses, especialmente en estos capítulos, San Pablo desarrolla todo cómo Jesús, ¿tá? Se fue despojando para que brote fuertemente. El ser de Cristo. Él se despojó de todo, se despojó de su ser Dios, se anonadó, se hizo pequeño hasta tan fuertemente de abrazar la cruz. ¿Ah? El cual siendo, dice la carta a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios para no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ah? Se despojó de su ser de Dios. Sabemos que igual Jesús siempre fue verdadero Dios y verdadero hombre, pero fue tan fuerte, se anonadó, esa expresión que tantas veces decimos, se anonadó a sí mismo, ¿m? Para tomar su condición de siervo. ¿Ah? En la teología cristiana, la espiritualidad, el despojo es un concepto central. El vaciamiento es un concepto central de la espiritualidad nuestra. Por eso hablamos tanto de ayuno. Ayuno es eso, es vaciarse para que pueda brotar y surgir ese Cristo que está en nosotros, ¿no? Despojarnos, para que brote fuertemente Jesús, ¿no? Y San Pablo va a hacer ese paralelo entre Adán y Jesús, ¿no? Adán como el hombre que no se pudo despojar y quiso ser igual a Dios, y por eso comió del árbol del bien y del mal, porque la tentación de la serpiente fue, serán como dioses. Es una tentación re fuerte. ¿Tá? Es el movimiento contrario al que Jesús hizo, por decirlo de una manera. El hombre quiso ser Dios y Dios se quiso despojar de su divinidad, por decirlo de una manera, para asumir nuestra humanidad, para que nosotros entendamos que desde nuestra humanidad podemos volver a conectar con nuestro ser divino y el camino hacia el cielo, ¿no? Por eso es tan profundo esto que San Pablo desarrolla, que después para nosotros es parte de nuestra, desde la teología paulina, es parte de nuestra concepción de vida de fe, ¿no? Dios que se hace hombre para que el hombre pueda, por decir de una manera, redescubrir lo divino. Recordemos que el estado original del ser humano es el estado de paraíso, no es el estado de pecado. El estado de pecado viene después. El estado original, el hombre originario, es el hombre en el paraíso. Adán y Eva antes de la caída. Ahora, Cristo asume lo humano para devolvernos a ese estado de paraíso. Por eso San Pablo va a hablar tan fuertemente de Jesús como el nuevo Adán. Estoy tirando miles de cosas, pero bueno, yo sigo y si ustedes quieren que me calle, me avisan nomás y yo me callo y listo. A ver quién se saca este punto. El otro tema de San Pablo es la doctrina de la justificación. ¿Ah? Ese es el gran tema y el otro gran tema Paulino, y ahí abajo está el siguiente, ¿tá? La libertad de los hijos de Dios. ¿Tá? Esos son dos grandes temas, eh,
de San Pablo que se los debemos ahí fuertemente. Eh, y evidentemente el padre Kendig ha tomado el tema de la libertad y sabemos que en Schoenstatt la pedagogía de la libertad traspasa fuertemente nuestro movimiento y todo, ¿no? Y eso viene también fuertemente de Pablo. ¿Cuál fue a partir de esto la gran novedad del cristianismo? Que San Pablo, vuelvo a insistir, es el gran teólogo que toma la enseñanza que Jesús no se inventa. San Pablo desarrolla lo que Jesús vino a anunciar. El famoso tema de las obras de la ley. ¿Mm? San Pablo desarrolla lo que Jesús dijo. Acordémonos en el Evangelio tantas críticas a Jesús, ¿no? Cuando los apóstoles en sábado comían del trigo porque se estaban muriendo de hambre después de haber hecho todo el camino de la evangelización. Y San Pablo dice, ¿para qué? ¿Cómo es esto? ¿Es el sábado para el hombre o el hombre para el sábado? ¿No? Eh, las obras de la ley, San Pablo nos habla fuertemente en la doctrina de la justificación, las obras de la ley no tienen la capacidad de salvarnos. ¿Mm? Acordémonos, y esa es muy fuerte en San Pablo, porque San Pablo durante mucho tiempo creyó que sí. Acordémonos que San Pablo fue un empedernido fariseo. ¿Tá? Las obras de la ley son lo principal y el cumplimiento de la ley es lo que me salva. Y por eso el mérito personal. Cumplo y entonces recibo como premio de mi cumplimiento la justificación. Y Jesús dice otra cosa. Mi entrega en la cruz te regala la justificación. El cumplimiento de la ley, las obras de la ley, como puse ahí, son esas observancias que al final el pueblo de Israel iba poniendo tan fuertemente que hacía que quedara todo el resto del otro lado. Y por eso los samaritanos eran impuros y por esto no podían esto y por esto este no podía esto otro, porque el cumplimiento de la ley les daba esa coraza, por decirlo de una manera, o perteneces o no perteneces. Ni hablar que ya por sangre, por todo, por un montón de cosas no puedes pertenecer, ¿no? Entonces las obras de la ley te iban encerrando. Por eso después va a hablar tan fuertemente San Pablo del corazón de piedra, ¿no? Dame un corazón de carne que pueda romper esas barreras que fuimos poniendo, ¿no? Cristo derriba ese muro. El hombre es justificado por la fe, por creer en la entrega de Jesús. Jesús es el que me salva y porque yo creo en esa entrega de Cristo, me abro a la gracia de la justificación que Jesús me da. ¿Mm? Después San Juan me va a desafiar a que eso lo transforme en obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar en mis obras mi fe. Entonces, Cristo derriba, entonces Jesús es el que me justifica. Y como Jesús me justifica, la salvación es don gratuito de Dios. Yo no tengo que hacer nada para merecer la salvación, se me dio gratuitamente ese don. Tengo que hacer una banda de cosas para perdérmelas, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Pero la gracia es un don gratuito de Dios, algo que muchas veces nos cuesta un montón entender. ¿Tá? Y muchas veces nos brota en el cumplimiento que desde ahí nos salva. O incluso en Yonta también, ¿no? A veces caemos un montón, muy fácilmente en Yonta en la meritocracia. Y primero tengo que hacer la alianza, después tengo que hacer el poder en blanco, después tengo que hacer la inscripción, después tengo que hacer la consagración de esto, después tengo que hacer la otra, y después me voy poniendo como las estrellitas. Pará, mi gracia te basta. ¿Tá? Si mientras eso sea un camino real de profundidad de vida espiritual, gol de mitad de cancha, un tremendo, pero que nos movilicen las cosas correctamente. ¿Mm? Entonces, a veces mecanizamos todo. Bueno, en esta etapa hay que sacar este ideal y después hay que esto y después hay que esto. Y los procesos de vida te los debo. Y sin embargo, el padre Gandhi fue el hombre de los procesos orgánicos, Jesús fue el hombre de los procesos orgánicos, la mater ni hablar, la famosa paciencia que le había tenido a cada uno de los apóstoles. ¿Mm?
Bueno, Cristo derriba el muro y esa es la gran novedad del cristianismo. Y por eso en San Pablo se produce un cambio tan paradigmático, porque su conversión, ¿ah? Lo hace, por decir una manera, ir en contra de lo que él mismo manifestó con sangre y sudor. ¿Ah? Evidentemente, esas obras de la ley, que no son las que te salvan, sino que Cristo rompe eso y te regala la gracia, después Jesús te desafía a que la caridad sea la que moviliza eso, ¿tá? La fe actuante a partir de esa salvación te moviliza para que tu respuesta sea la caridad, ¿tá? Nuestra respuesta de fe es a la revelación de Dios. Nuestra respuesta en caridad a partir de esa experiencia es hacia el prójimo, ¿tá? Por eso se abre ese doble canal. Y por eso para nosotros la fe que es hacia Jesús, hacia Dios, sin obras, que es hacia el prójimo, no está completa. No hay fe real, ¿tá? Y caemos en la sola fe que no nos sirve para nada. Evidentemente, tampoco tenemos que caer en un activismo por un activismo. Mm. Y por eso nosotros hablamos de apostolado, de conciencia de misión, alguien me envió, como decía San Pablo, ¿ah? Pero la fe entonces después es la que me lleva a la caridad. Esta doctrina de la justificación fue una novedad muy, muy fuerte en la revelación, ¿tá? Y por eso trajo tantos conflictos y si tenemos que ser sinceros, sigue trayendo muchos conflictos en la vida de la iglesia, el cumplimiento por el cumplimiento, o el creer que en el cumplimiento, o que no soy digno de esto, o que yo, hasta que no sea perfecto, no puedo. Y bueno, nos ha costado en la historia de la iglesia entender esto que San Pablo hace muchos años nos ha transmitido, ¿no? Vamos a tomar algunas cositas desde ahora, como el Padre que las fue tomando y las trajo para nosotros, ¿ah? El heroísmo de la debilidad, algo que el Padre Kentegui tomó fuertemente de San Pablo, que rompió también paradigmas. El Padre Kentegui habla un montón de esa diferencia entre el pequeño Pablo y el gran Pablo, ¿no? Toda esa fuerza misionera de Pablo que transformó esto y lo otro, y al mismo tiempo uno lee en las cartas la profunda fragilidad de San Pablo y cómo la vivía, ¿no? Habló de sí mismo como un aborto, una expresión fuertísima, ¿tá? Su fragilidad, el famoso aguijón en la carne. 3 veces le pedí al Señor que me la saque y 3 veces me lo negó, ¿no? Y desde esa perspectiva sufro, ¿m? Sufro porque en mis flaquezas se manifiesta la fuerza de Jesús. Es tremendo esto. ¿Ah? Es tremendo. Y si uno ve la vida del Padre Kentel, ¿no? Con todo lo que sabemos, hijo natural, todo lo que sufrió, y cómo ese sufrimiento lo fue acrisolando, ¿no? Y como desde ahí se fue gloriando. Tenemos la gran experiencia de Dachau. Voy a zafar del campo de concentración cuando Dios quiere que zafe, no porque me arreglo así o me arreglo asá, digamos, ¿no? Entonces, el heroísmo de esa fragilidad, de esa debilidad, la carta a los Corintios, ¿no? Habla muy fuertemente eso, ¿no? La fuerza divina que se desposa con la impotencia humana, ¿no? Y desde ahí hago el camino de vuelta. Con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ese es el secreto de la grandeza de Pablo. ¿Ah? Todo hace referencia a Jesús y experimenta tan fuerte su debilidad y su flaqueza que por lo tanto en él puede experimentar fuertemente la grandeza de Jesús. ¿Ah? ¿Cómo es nuestro vínculo con nuestra propia debilidad? No estoy hablando del dolor, porque le tenemos terror al dolor, pero, ¿no? Pero nuestra fragilidad, ¿cómo nos enojamos nosotros con nuestra fragilidad? Y tantas veces empezar a decir, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que dejar, esto lo tengo que no sé qué, no sé qué.
San Pablo te dice, gloriate en tu grandeza porque es la manera de que podés percibir que no sos vos, es Jesús. ¿Mm? Y en Jesús después, bueno, podremos encauzar, porque no se trata de, no estamos hablando acá de cruzar los brazos y decir, yo soy así, listo. No, no estamos hablando de eso, ¿no? En mi debilidad, la fuerza. En el Evangelio es la ley de la pequeñez. María es pequeña, Dios miró la pequeñez de su servidora y por eso me hizo grande. ¿Tá? La fragilidad de los instrumentos. El padre que tiene el acta de fundación, ¿cuántas veces el origen de lo más grande ha sido, cuántas veces lo pequeño e insignificante ha sido eso? ¿Mm? Entonces, esa continua experiencia, y vemos a todos los que Jesús y en el Evangelio Dios va eligiendo. Abraham, un hombre grande, Moisés que no podía ni hablar y se trataba de escapar, esto y el otro, ¿no? Entonces, siempre el instrumento pequeño, ¿tá? Esta doctrina de la debilidad es otro de los grandes temas paulinos tan fuertes, ¿no? Desde que entra en San Pablo, ¿tá? Esa estrategia misionera y el famoso fe práctica en la Divina Providencia que el padre desarrolla, ¿no? Y que en San Pablo lo vemos fuertemente, es en conciencia de enviado, conciencia de misión que hablábamos antes, ¿tá? Que no se apoya en nuestra capacidad, en nuestros talentos, sino en la certeza absoluta de la misión divina. Es lo que nosotros llamamos ideal personal, ¿no? Misión personal, esa confianza absoluta que Dios nos trae a la vida por una razón y para vivir y cumplir una misión y cada uno tiene su misión original y desde ahí justamente crecer y desarrollarla, ¿no? La famosa ley de la puerta abierta, ¿no? La disponibilidad heroica a cumplir la voluntad del Padre, algo que San Pablo estuvo haciendo una y otra vez y por eso muchas veces le fue tan mal, digamos, o sea, en el sentido de tener que sufrir un montón de cosas, cárceles, pero es muy loco porque continuamente él tenía la certeza que Jesús le decía, es por acá. ¿Tá? Y por eso esa fe práctica que tanto nosotros hablamos, ¿no? San Pablo con un profundo convencimiento de que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿M? Continuamente le dice San Pablo, todo es para el bien de los que aman a Dios. ¿Tá? Paso por esto es para el bien de los que aman a Dios. Paso por esto es para el bien de los que aman a Dios. Esa profunda fe, ¿no? Y nosotros, bueno, en nuestra vida. No se trata de elegir el sufrimiento por el sufrimiento, San Pablo no lo eligió, el padre Kendrick tampoco, pero cada una de las cosas que yo tengo que sufrir, cargar, y por eso tanto podemos hablar de que en nuestro dolor participamos y colaboramos, ¿no? Con el dolor de Jesús. ¿M? Y es una gracia teológica y mística real, ¿no? Para nosotros eso se llama capital de gracias, ¿no? No es otra cosa que esto, es la aplicación tatiana de estos principios teológicos. Bien, ya voy a ir cerrando. Cor Pauli, Cor Mundi, esta expresión que hablaba tanto el padre Hendrik, que me parece lindísima, ¿no? El corazón de Pablo, el corazón del mundo. Eh, el padre Hendrik habla mucho sobre que en Pablo tenemos un gran modelo de liderazgo. Él habla fuerte del liderazgo paternal y maternal de San Pablo, está como realidad que todos nosotros tenemos que desarrollar. ¿Tá? Acordémonos que siempre nosotros tenemos, ¿no? Tenemos la fuerza masculina, la fuerza femenina. Evidentemente, un varón va a tener su fuerza masculina como punto central, la mujer su fuerza femenina. Y de la psicología, el profundo desafío que los varones tenemos que desarrollar nuestra parte femenina y las mujeres también desarrollar su parte masculina, ¿no? Cada uno de nosotros es ser completo en sí mismo y de repente después viene el gran complemento entre lo masculino y lo femenino. Y San Pablo decía fuertemente eso, ¿no? Tantas expresiones maternales en San Pablo. ¿No? Por ustedes sufro dolores de parto. Esa expresión paulina es fuertísima. ¿Ah? Se compara con una madre frente a las iglesias que él va fundando, ¿no? Y por eso esta frase del hacerse todos para ganar a los hombres para Dios.
que después José Englin la va a tomar fuertemente de San Pablo. Acordémonos que el ideal personal de José Englin, ser todo para todos e indivisa propiedad de la Madre de Dios, ese todo para todos, José Englin lo toma 100% de San Pablo, es experiencia, es realidad paulina eso, ¿tá? Es expresión de Pablo el todo para todos. Me hice todo para todos, para ganar a algunos para Cristo Jesús. Y por eso San Pablo me va a decir, con los judíos me hice judío, con el fariseo me hice fariseo, con este me hice así, para ganar a algunos para Pablo, para Cristo Jesús, ¿tá? Por eso en esa expresión fuerte de Pablo, ser todo para todos, como federación para ustedes, ¿cuánto realmente van impregnando desde ese lugar? O tenemos nuestro club a ver quién llega a mi club y no va a llegar nadie a mi club si yo no estoy en medio del mundo testimoniando eso. Para nosotros como yentatianos, para nosotros como cristianos, ¿no? Para nosotros siguiendo el Evangelio. Por eso Jesús habla tan fuertemente del amor al prójimo, porque vos tenés que involucrarte en la realidad del otro y no quedarte sentadito para que el otro se involucre en tu realidad, ¿no? La famosa iglesia en salida que Francisco a diestra y siniestra anunciaba por todos lados, ¿tá? Desde nuestra perspectiva tatiana, ¿no? En nuestro ser, nuestro envío apostólico. La realidad de Cristo, no me armen la carpita en el Tabor, todos para abajo para anunciar, ¿no? Entonces, el corazón de Pablo fue el corazón del mundo. ¿Por qué? Porque el corazón de Pablo no es otra cosa que el corazón de Jesús, ¿no? Y de ese aspecto es la universalidad de la iglesia. Ser todo para todos, ¿no? Eso que para Pablo era tan importante y que evidentemente el Parkenay lo vivió fuertemente desde su paternidad, ¿no? ¿Para qué todo esto? Y ya con esto sí voy terminando, porque San Pablo nos dice que en definitiva somos ciudadanos del cielo. ¿Ah? Lo que decíamos antes, el estado del hombre es el estado de paraíso. ¿Mm? San Pablo en ese encuentro con Jesús se dio cuenta, somos ciudadanos del cielo. Nuestro caminar debe ser en el cielo, con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. La versión que de eso, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Esa realidad. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Tá? El hombre no actúa con esa convicción interior y por eso la profunda libertad de los hijos de Dios que tanto San Pablo desarrolla. Libertad que en el bautismo se nos manifiesta fuertemente y somos ciudadanos del cielo y por eso no vivimos atados a realidades mundanas. Ojalá no viviéramos atados a realidades mundanas. No estamos hablando de lo que San Pablo nos invita y nos desafía, ¿no? Pero por eso nosotros podemos decir que los cristianos somos ciudadanos del cielo y no ciudadanos del mundo, pero que estamos recontra insertados en el mundo y ser ciudadano del cielo no anula en nada nuestra humanidad, ¿m? Porque para algo Dios se encarnó y se hizo hombre, y es desde mi humanidad, en esa esencia, en esa realidad de Cristo en mí que desde ahí todo lo vivo. Y por eso el Padre Kennedy hablaba tanto de que la gracia presupone la naturaleza, ¿tá? Porque es esto mismo que está diciendo San Pablo, ¿no? Ese principio tomista se desprende de eso. Somos ciudadanos del cielo y no somos desde la tierra, pero caminamos desde acá y desde ahí vamos hacia eso. La inteligencia artificial te permite hacer todo como esto, San Pablo hablando con el Padre Kende y todas estas cosas, y nos van a llevar, ¿no? En definitiva, el gran tema paulino, caminamos en la plenitud de la libertad de los hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavos para recaer en el temor, ¿m? Expresión tan paulina, sino el espíritu de adopción filial que nos hace clamar Abba, Padre. ¿Tá? No somos esclavos. La justificación nos viene dada por la entrega y la salvación dada por Cristo Jesús, que nos hace y nos regala esa libertad de los hijos de Dios que en el Espíritu nos lleva a poder llamar a Dios Padre. ¿Tá? La gran revelación de Jesús, un Dios que es Padre.
La gran revelación de San Pablo es que nosotros en el Espíritu también podemos llamar a Dios Padre. Y hasta ahí llego. Bueno, gracias, Tommy. Muy bueno. Una horita clavada, preguntas, comentarios. Impecable. Ah, Bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta al padre, podemos hacerlo a través del chat, como habíamos dicho, o pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Bueno, todos te están felicitando, padre, por ahora. Te aplauden. Muy buena la imagen del padre con San Pablo. Sí. Gracias a Gemini. Y tenía el santuario de fondo, no sé si se dieron cuenta, Ah, ¿eh? muy bueno. Preguntas, comentarios. Muy bueno, fue todo, muy bueno. No tengo preguntas. Bueno. ¿Quién le Padre, invocó a los temas paulinos? ¿Quién me habló? ¿Quién me anotó la justificación, la libertad de los hijos de Dios, el triunfo en mi debilidad? Eran padre, cuatro, Tommy. ¿Cómo? Eran cuatro. La Y la membralidad, los frutos membralidad, que pero la eran. membralidad, el cuerpo místico de Cristo ya te lo había adelantado porque había salido la... No, está bueno que lo hayas dicho así para clarificar. Yo no lo tenía claro, así clarificado. Y ahí en la jornada de GERDE que Ah, vos estás en todos, la Federación de Madre, no sabía, Marito, mirá vos qué bien. sí, 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 la Federación de Madres nos ha convidado y hemos tenido esta linda oportunidad de compartir. Así que gracias. Sí. Lo Somos que quería, grandes amigos con Mario. lo que quería decirles es que en la jornada de GERDE que todos hemos leído, aparece tan clara un poco, ¿no? La figura de Pablo y sus tres amores, ¿no? El amor a Cristo, el amor a la cruz y el amor al prójimo, ¿no? Ujú, Y este lema paulino que es como un santo y seña, un poco para los federados, la caridad de Cristo nos surge, ¿no? El amor de Cristo nos surge y es como siempre una llamada a la conversión permanente, ¿no? A este ujú. espíritu paulino de vivir en el mundo para poder amar a todos, ¿no? Eh, Así que bueno, gracias Tommy, ¿eh? Y gracias a la Federación de Madres por permitirnos estar junto a ustedes. Siempre es un gusto compartir. Las federaciones tenían que trabajar unidas, decía el padre. Así que vamos por eso. Acá preguntan cuántas ciudades recorrió San Pablo. ¿Podemos tener una idea? Te lo busco en ChatGPT, no tengo la más pálida idea. Pero hay como una idea, digo, o no se sabe, porque tenemos, bueno, cartas que mandó acá, allá, pero en realidad por ahí no hay una idea fehaciente, ¿no? No tengo ni idea. Habría que ver todas sus cartas y porque él mismo lo va relatando, pero Claro. Sí. así no tengo ni idea. Turquía, Grecia, Macedonia y Roma, ¿no? Sumado un poco a Jerusalén, ¿no es cierto? Pero fue el gran apóstol un poco que atendió a las nuevas comunidades de la iglesia, ¿no? Ujú. Él quería llegar a Asia, pero con esto de la ley de la puerta abierta, tuvo el sueño de que tenía que ir a Macedonia, ¿no? Y ahí toma contacto con las comunidades de los tesalonicenses. Mira, acá Eh, le puse, te leo lo que me dice Gemini.
Sí, Contar el número exacto de ciudades que visitó el apóstol San Pablo es un desafío, ya que los textos bíblicos, los hechos y las cartas mencionan lugares claves, pero pudo haber pasado por muchos pueblos intermedios. claro. Visitó formalmente entre 40 y 50 ciudades a lo largo de sus cuatro grandes viajes. Sus tres viajes misioneros más el viaje final a Pablo. Y después te pone un listado de los viajes según los hechos de los apóstoles, las ciudades que va Pablo nombrando en los hechos de los apóstoles. Así que se calcula que recorrió más de 15.000 kilómetros a Tommy, pie y en barco a lo largo del el Imperio aguijón lo tuvo Romano. toda la vida. ¿Cómo, Leo? No te Ahí se escuché. cortó. No te escuché. Leo se Bueno. colgó. Si el aguijón de San Pablo él lo tuvo toda la vida, no sabemos qué es, va, yo No no sé qué es. sabemos, no sabemos ni cuál era y lo único que tenemos es que él refiere que lo tiene y que le pidió a Jesús que se lo saque y que no tenemos ni claridad qué se estaba. Algunos dicen que fue su temperamento explosivo, otros dicen que tenía una dolencia real en su pierna. No sé. No se sabe. No. Ok. Gracias. Leo Argüello dice, padre, para mí lo más difícil de entender es el gloriarse en la debilidad. Y bueno, y por algo el Padre Kennedy nos desafía a que vivamos la inscripción. Sin lugar a dudas que es dificilísimo gloriarse en la debilidad, ¿tá? Porque significa una profunda aceptación de uno mismo, ¿tá? Y gloriarse en la debilidad no significa no autoeducarse para crecer, para todo eso, digamos, ¿no? Es como reconocer, es muy fuerte reconocer que, por decir de una manera, que nada en mí está errado, ¿no? Si yo creo que soy imagen y semejanza de Dios, si soy hijo de Dios, Dios no me hizo fallado. Eh, es re fuerte poder abrazar esa realidad, ¿no? Entonces, desde ahí es un misterio. Que San Pablo lo desarrolla de esa perspectiva, el padre nos hablaba de la inscripción, ¿no? Como camino de profundización de de nuestra vida espiritual, que vuelve a existir, no deja de lado la autoeducación como camino de santidad, digamos. Acá plantean otra pregunta. ¿Qué decirle a los que alegan que San Pablo era machista de pensamiento? Yo sí creo que era machista de pensamiento, pero hay que entenderlo dentro de su cultura histórica, digamos. O sea, es tan sencillo como eso. Hay que saber leer a San Pablo en la realidad de hoy. Como vimos, San Pablo estaba metido en sus tres culturas judías, fue fariseo, ¿no? Para el pueblo judío la mujer significaba una cosa totalmente distinta a la otra. No le puedo decir a San Pablo que no sea lo que es, pero tengo que saber leerlo en el contexto de que seguramente si Pablo estaría hablando ahora, estaría hablando de forma distinta. ¿No? Porque si nos habló de la libertad de los hijos de Dios, Pablo tuvo un montón de amigas mujeres que fueron trascendentales, Priscila, Aquila, fueron trascendentales en su evangelización. ¿Mm? Ahora, evidentemente está dentro de una doctrina determinada que fue la que vivió, que vivieron los apóstoles. Es como decir Jesús fue machista porque los dos apóstoles eran todos hombres. ¿Qué sé yo si fue machista o no fue machista? ¿Entendés? Pero en ese momento, eh, No había chance. no, entonces, obviamente que yo algunos textos de San Pablo los suaviza cuando me toca leerlo porque me incendian, digamos. Pero más vale que tengo que hacer como en todo, cualquier texto que yo hable, agarre de cualquier autor, si lo descontextualizo, miles de autores no podría leer hoy. O sea, ¿no? Entonces siempre hay que hacer ese esfuerzo. Bueno, otra pregunta, Cecilia pregunta, ¿es él quien dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? ¿Tiene que ver esto con el gloriarse en la debilidad? Y sí, sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, significa que en esa fragilidad y en esa debilidad y en toda esa realidad podemos experimentar fuertísimamente
la experiencia del amor de Dios. Acordémonos del pasaje de Jesús con la mujer adúltera, ¿no? O sea, en esa profunda experiencia de confrontación de la mujer con su pecado, después pudo experimentar tan fuertemente el amor de Dios. ¿M? Mm, O el mismo Jesús en miles de pasajes, ¿no? O sea, ¿quién experimentó más fuertemente el amor? Que Jesús pregunta, bueno, y el que era más débil, ¿no? O sea, entonces, de esa perspectiva, ¿m? ¿O quién actuó correctamente? Y el samaritano que vio al que estaba hecho pelota y le dio la mano, ¿no? El que se metió en esa fragilidad. Y por eso es donde sobreabunda el pecado, puede sobreabundar la gracia, porque como el pecado es tan grande, la gracia necesita ser enorme, porque la gracia siempre es más que el pecado, mm, ¿no? Por eso el padre Kennedy hablaba tanto que nuestra debilidad y nuestro pecado era una escalera hacia el cielo, si uno lo entiende bien, ¿no? Porque es la oportunidad de bajarte de tu ego y decir necesito la gracia, tu gracia y tu gracia me basta, o sea, solo basta Dios, la famosa frase de Teresa, digamos, o sea, estamos hablando de todo esto. Sería un poquito como invertir la mirada, ¿no? Aprender a mirar desde otro lado, no enfocarnos en el pecado mismo, por esto que decís de que la gracia siempre es más grande, porque siempre le gana al mal. Siempre y cuando nosotros nos abramos a su accionar, con todo lo Mm, que eso significa y te desafía. mm, claro. Porque para eso tenés que reconocer tu debilidad, tenés que reconocer que te equivocás, tenés que reconocer tu pecado, ¿tá? Porque si no, la gracia presupone la naturaleza. Mm, ¿Ah? La gracia es don gratuito de Dios, sí, la fecundidad actuante de la gracia depende también de la colaboración humana, ¿no? mm, En ese proceso que yo voy haciendo como instrumento de Dios. claro. Por eso es que nosotros podemos decir con tanta libertad, nada sin ti, nada sin nosotros. Si no, esa frase no se sostendría en nada. O sea, Claro. sería totalmente ilógica. Hay un proceso que es necesario que hagamos para abrirnos. Perfecto. Gracias. Para estar disponibles. Otra pregunta. María Susana pregunta, ¿cómo es su encuentro con el resucitado? ¿No se cayó del caballo? ¿Qué es lo que le lleva a esa conversión tan grande? ¿Cómo fue el encuentro? San Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Fue real y está relatado en los Hechos de los Apóstoles. Mm, Cristo y los Hechos de los Apóstoles, y cuando San Pablo describe él mismo su conversión, habla de una fuerte luz, ¿tá? Y que él escuchó una voz y le pregunta, ¿quién eres? Y la respuesta, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, está recontra relatado ese encuentro con el resucitado, ujú, donde después le indica que vaya a tal ciudad, a la casa de tal y que no sé qué. Está, no se cayó el caballo, no está escrito que San Pablo iba a caballo y que se haya caído del caballo, digamos, pero sí está escrito que se cayó al suelo. claro, se eh, cayó de su orgullo más que de su caballo. también. ¿No? Pero ese encuentro está Hechos 9, está, Ujú, léanlo, está con lujo de detalle descrito. mm, perfecto. Y Finita dice un simple comentario y pregunta. ¿Qué opina de la polémica entre Pedro, piedra, y Pablo, que no prevalezca la opinión de que de quien Cristo instituyó como jefe de la iglesia? Primero dos cosas. Entre Pedro y Pablo no hay polémica, hay diálogo. Entonces partimos de la base. Un concilio es un encuentro de la iglesia para dialogar y para encontrar el querer de Dios, Ujú, conducido por el Papa, cabeza de la iglesia, en comunión con el colegio apostólico, que hoy son todos los obispos y todo. Si no
Pedro no pregunta nada y decide y listo, digamos. ¿No? Entonces no hubo pelea, hubo diálogo, opiniones distintas en un comienzo y a partir de todos esos diálogos, porque quien define es Pedro. Pedro es el que es autoridad que manda, por decir una manera, cómo van a ser las cosas. En eso que manda Pedro, primó lo que Pablo estaba presentado, que lo debatieron, que lo charlaron, que cada uno presentó y juntos llegaron hacia esa conclusión que fue la voz del Espíritu en la iglesia. Janina es, no, no tiene que. Perdón, perdón. Perfecto. Dice, Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Aquí San Pablo nos inserta en la inscripción, en esa entrega hasta la muerte. Es una predisposición alegre a vivir en la actitud del poder en blanco en términos johnstatianos? Me estás metiendo en la inscripción del poder en blanco en la primera pregunta. ¿Vieron que los yucatanos somos más complicados? Vos lees esa pregunta en una cosa, te van a decir, ¿de qué estamos hablando? Me repetí porque ni yo lo Vamos entendí. otra vez. Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Aquí Sí, San Pablo nos inserta en la inscripción, en esa entrega hasta la muerte. Esa es una pregunta. Y después viene otra. ¿Es una predisposición alegre a vivir en la actitud del poder en blanco en términos johnstatianos? Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Esa sería la frase sobre la que se bien. basan las dos preguntas. A ver, Cristo en mi vida, morir es mi ganancia. En San Pablo está hablando de lo que decíamos recién, ¿no? Cristo es el sentido de toda mi vida y es una visión muy positiva. Nosotros le tenemos terror a la muerte, pero San Pablo concibe y entiende que la muerte es la puerta para la vida eterna, para la plenitud del estar en Cristo. Y en ese sentido, él entiende que la muerte va a ser una ganancia y por lo tanto no le tiene susto y va a Roma y apela para llevar el mensaje de la evangelización al corazón del imperio y dice, he peleado el buen combate, he llegado hasta la meta, he conservado la fe. Tremenda expresión, Paulina. ¿Ah? Entonces, por eso concibe la muerte una ganancia, pero no es que se va a querer pegar un tiro, ¿entendés? No es que está eligiendo la muerte, es que su relación con la muerte, ¿ah? Y por eso los mártires testimonian y el martirio es dar la vida y anunciar el nombre de Jesús. ¿Tá? Le estoy dando mi vida a quien me la dio a mí y a partir de esa entrega y de ese paso vivo la plenitud del encuentro con Cristo. ¿Tá? Por eso siempre en la concepción de seguir al resucitado, para todos nosotros debería la muerte ser una ganancia. ¿Tá? Más vale que bueno, estamos tristes cuando se muere alguien, no estoy como sacándole eso. Y alguien que se murió, no se me ocurriría nunca decirle, ah, bueno, pero ya está en el cielo, tengo que estar contento. Una piña te doy si me decís eso, digamos. O sea, pero más allá de eso, ¿tá? Es la concepción, ¿no? de la vida en Cristo, es la vuelta a la casa del Padre. Por eso, San Pablo en esa perspectiva va a hablar de que hay una ganancia y no una pérdida, como nosotros muchas veces tenemos una mala relación con la muerte, que en el fondo no tenemos una relación tan plena con la resurrección. ¿Tá? La inscripción significa abrazar la cruz y si está en el plan de Dios enviarme cruces, bueno, yo las abrazo como parte del plan de Dios que me lleva a la resurrección. ¿Tá? No es decirle, che, mandame cruces porque soy un masoquista. ¿Tá? No estamos hablando de eso. Nosotros no seguimos el dolor por el dolor o elegimos el dolor. Elegimos el camino que nos lleva hacia el encuentro con Cristo. Por lo tanto, sabemos, porque Cristo pasó por la pasión, que eso tiene cruz. Entonces, mándamela, porque yo caminando con vos, abrazaré la que me toque atravesar. ¿Ah?
Y la del poder en blanco ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta del poder en No, pero blanco? va en el mismo sentido porque dice si es también eh, la predisposición alegre a vivir en la actitud del poder en blanco, La en actitud del términos. poder en blanco es como, el padre Kende decía que el poder en blanco era nuestra mejor terapia psicológica, digamos. ¿No? En ese sentido, bueno, sí, pues, confío en el camino de Dios. Y por eso San Pablo en la carta de los Filipenses dice, estén siempre alegres en el Señor. ¿Tá? Estar siempre alegre en el Señor, indistinto de qué me esté pasando. Mm, Estamos hablando de una alegría profunda, no estamos, puedo estar en la forma que nosotros hablamos de alegría, puedo estar alegre, puedo estar triste, una cosa no anula la otra, estamos hablando de emociones, sentimientos. Acá estamos hablando de estados profundos, ¿no? La alegría de la resurrección, el Evangelio es una buena noticia. ¿M? Y por eso San Pablo de los Filipenses va a decir, estén siempre alegres en el Señor. ¿M? bueno. Última pregunta, pues ya somos Espera que elijo, 9:11. déjame que elija. Si no corto yo, no cortamos más. Sí, te juro, te juro. A ver. eh, Morir es una ganancia, es desterrar las esclavitudes. Ah, pero vuelvo a leer. Morir es mi ganancia, es desterrar las esclavitudes. No sé si es desterrar las esclavitudes. San Pablo nos va a decir que no somos esclavos, somos hombres libres. Mm, Las esclavitudes las tengo que ir desterrando durante mi vida para tener la vida en plenitud. Después cuando me muera, bueno, ya está, se tendrá que pasar por el purgatorio, porque seguramente me faltará varias cositas antes, pero el desafío de la concepción de la libertad de los hijos de Dios, eh, el padre que decía, quiero remeros libres, ¿no? Yo obedezco porque decido obedecer, acordémonos de Aja, digamos. Entonces el padre Kende perdió su libertad exterior, pero no perdió su libertad interior. El esclavo entregó su libertad interior, ¿tá? Y por lo tanto mi esclavitud la tengo que buscar entregar y vencer en vida, no arrastrarla toda mi vida y esperar que me muera, sino es el desafío de mi trabajo de alianza de amor todos los días de mi vida. tal cual, tal cual. Bueno, y para cerrar, te Me robo hace mentir. más. Vale. Dice, Maya pregunta, para ser poseídos por la misión a semejanza de Pablo y del padre Kentenich, ¿qué sugerencias nos darías? Yo lo que te daría como sugerencia que en primer lugar nos preocupemos de nuestra misión personal, ¿tá? Mm, Ni a semejanza de Pablo ni a semejanza del Padre. Eh, Desde nuestra originalidad y desde nuestra originalidad seguimos la huella del profeta, mm, ¿tá? Y cada uno originalmente irá, porque Dios nos pensó a cada uno con una misión única y original. Si no, después tengo que meter la de Pablo, tengo que meter la del padre Kentenich, tengo que meter la de San Pío y la de Teresa de Calcuta y todas las devociones personales que yo tenga, que son grandes modelos. Y evidentemente desde mi misión personal yo veré qué resuena de uno, qué resuena de otro y qué resuena de no sé qué. Entonces, a mí me copa San Pablo y por mi misión personal resuena esto de San Pablo, resuena esto del padre Kentenich, ¿está? mm, Pero siempre desde mi misión, desde mi ideal personal, que es la secreta idea que Dios puso para mí. Después de eso, yo voy tras la huella de este, voy tras la eso. huella de este otro, y tal vez no sé, tal vez yo después a San Pablo me copa y voy más tras la huella de otros, no tengo ni idea, digamos, ¿entendés? Pero a semejanza, más vale que siempre son modelos, dejarnos Sí, motivar, pero yo quiero romper eso que muchas veces decimos que bueno, que me falta esto, entonces tengo que incorporar esto, y ahora tengo que crecer como San Pablo más en la libertad de los hijos de Dios, y después tengo, bueno, sería agotadora la vida, digamos, ¿no? mm, Y la originalidad de San Pablo, con todo lo que yo presenté, Dios la pensó para San Pablo. mm, Desde ahí me ilumina, pero en definitiva, trasfondo de los trasfondos, trasfondo, sigamos la huella de Cristo Jesús, digamos. En Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo y desde ahí vivimos originalmente, pero bueno, eso Padre diría. Tommy, no, me Sí. expresé mal.
pero no, lo que pasa que quería, no por la misión concreta de ellos, sino por el ardor de la misión que ellos vivieron. Eh, Ujú. ¿Cómo nosotros también podemos arder por nuestra misión, como ellos lo hicieron, ¿no? Y ¿Qué eso es un sugerencia nos desafío, daría? eso es un desafío, primero para mí un profundo trabajo de autoconocimiento, Ah, ¿tá? Una profunda claridad de tu misión. O sea, mm, pero de verdad, digamos, ellos ardieron porque estaban convencidísimos que esa era la misión que Cristo los invitaba a mm, vivir. Entonces, necesitas un profundo conocimiento y una aceptación y un trabajo de valoración personal enorme, porque no es hacer algo, es vivir y no. ser alguien. Y desde ahí. ¿No? Acordémonos que si trabajamos en la misión personal, a mí me gusta hablar más de misión personal que de ideal personal, ¿tá? Tiene el ideal de ser, de actitud, de Ujú, misión, todo eso que tantas veces trabajamos, y en la conjunción de esas tres dimensiones me plasmo por entero, pero no es un hacer algo, brota de un ser alguien y desde ese alguien hago, digamos. El hacer es una mm, manera de que mi ser se potencie y se manifieste ¿no? Entonces, profundo conocimiento personal, valoración, aceptación de eso, un profundo desarrollo de la alianza de amor y del vínculo con la mater, ¿ah? Y en ese sentirme cobijado en quién soy, abrazado, transformado, educado por la mater, la misión viene sola. Padre, gracias. pod- podríamos agregar también el Dilexit Me, ¿no? De San Pablo y el Padre José. Me amó y se entregó por mí, sí, totalmente. Mm. Claro. Bueno, Bien, no contesto más nada. una maravilla, querido padre Tommy. Bueno, muchas Una gracias. alegría haber compartido esta hora y media contigo. Gracias por tu generosidad. Yo les voy a mandar alguna a ustedes para que les reenvíe. Les mando la presentación en Excelente, PDF, la que acabo de mostrar para que la tengan. excelente, Los excelente. libros, Muchas los gracias. Muchas gracias a todas también por responder y estar presentes hoy acá con el padre Tommy. Gracias, gracias Gaby, gracias Chau, padre. chau. Adiós, gracias chao padre, a todos, Muchas gracias. 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 Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.